otra vez juntos, hermanos. Bueno, espero que hayan sido unas bonitas fiestas navideñas, que todos hayan estado bien de salud, bien unidos en familia. Espero que haya sido un tiempo hermoso para cada uno de ustedes de diferentes formas. Espero que Dios haya provisto sus necesidades o los deseos que han tenido en esta Navidad. Sabemos que la Navidad, más que los regalos, o el chocolate, el panetón y el engordar, más que todo eso es aprovechar un tiempo de familia para recordar el nacimiento de Jesús. Pero más que el nacimiento es la obra de Jesús, que Él creció, se sacrificó, murió por nosotros y resucitó, y esperamos que venga algún día. Espero que tengan presente eso. Entonces, ahorita comenzamos y arrancamos con Primera de Pedro. Seguimos en el capítulo 1. Pedro, recordemos, hermanos, escribe a las iglesias de Asia Menor, que es la actual Turquía, para animarles, porque estaban pasando momentos de persecución, de sufrimiento, de diferentes lugares, diversas pruebas, de diferentes formas, diferentes intensidades de pruebas. Y Pedro quiere animar a estos hermanos a que se mantengan firmes en la fe, a que a pesar de dificultades no se sientan tentados a regresar a su vida pasada, a negar la fe como muchos de repente había pasado, pero tiene un corazón pastoral para ellos, y por eso escribe esta carta para animarles. Las semanas pasadas vimos que Pedro les quiere animar, y lo primero que hace es quitar su enfoque en esta tierra para llevarlos ¿a dónde? A la salvación que nos espera. Pedro ha hablado de la etapa de la glorificación que esperamos, de la herencia incorruptible que se va a manifestar en nosotros. Pero también Pedro nos enfoca en eso, pero también es realista. Realista que tenemos diversas pruebas, pero que también son por un corto tiempo, que Dios pone límite a las pruebas, Dios nos saca de las pruebas y que comparado con todo lo que nos espera en un futuro, hermanos, es corto las pruebas que podemos tener en esta tierra. Ahora, paso siguiente, Pedro dejó el tema de la salvación. Ahora Pedro nos va a comenzar a hablar del tema de la santificación. La semana pasada el tema que se comenzó es un llamado, como ven ahí, un llamado a la santificación. Lo dividimos en dos partes, ¿no? La semana pasada hicimos la primera parte, ahora continuamos con la segunda parte, un llamado a la santificación. Si tienen, ven ahí en el PowerPoint, hermanos, del versículo 13 al 16, Pedro nos ha hablado, eso avanzamos la semana pasada, 13 al 16, un llamado a la santidad. Nos ha llamado, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, uno tiene que mantenerse en obedecer a Dios, uno tiene que mantenerse a buscarse separado para Dios. Somos santos. Dios nos declara santos, pero estamos en un proceso. Así como Dios es santo, es su naturaleza de Dios ser santo, nosotros como sus hijos debemos también ser santos. Y Pedro nos ha llamado a ser separados y vivir de esa forma, separados para Dios. Y vimos el proceso de santificación, vimos cómo uno cuando no es creyente, después llega a ser creyente y está en un proceso hasta que llega la etapa de la glorificación. Y estamos ya en la etapa que esperamos estar, en la perfección que Dios nos ha prometido. Ahora no, ahora hay caídas, ahora hay derrotas en nuestro caminar, hay dudas, tentaciones y muchas cosas, hermano, que día a día luchamos, pero que Dios quiere que la característica de nuestras vidas sea la santificación. Ese es el anhelo, esa es la meta. Pero nos está llamando en estos versículos 13 y 16 un llamado a la santidad. Luego vamos a comenzar a ver hoy día, Pedro, del versículo 17 al 21, nos va a dar una gran motivación o una razón importante para crecer en santidad, algo que nos motive para seguir avanzando en este camino de santidad. Del versículo 22 al 25, Pedro nos va a dar una demostración de santidad, como en la forma práctica, una forma práctica en que tú y yo demostramos esa santidad a la cual Pedro nos está llamando a vivir. Y segundo, vamos a ver una herramienta para crecer en santidad. No es que solo nos dice, sé santo y ve cómo tú eres santo. No, Dios nos da herramientas y Pedro nos va a dar una herramienta importante, la más importante, para que tú y yo como cristianos podamos crecer en este caminar.
Es esta herramienta de la que vamos a hablar hoy día al finalizar la enseñanza. Entonces, oramos otra vez, hermanos, para continuar. Señor Jesús, tú nos llamas santos, tú nos has hecho santos. Queremos seguir en esa etapa de santificación para ti, Señor mío. Queremos seguir tu caminar, queremos seguir tus pies, Señor, tus pasos, Señor. Queremos seguirte a ti, Señor. Tú eres santo y nosotros también queremos ser santos. Queremos que nos motives, que nos digas cómo hacerlo, dónde hacer, qué herramientas usar para crecer y llegar a esa meta, Señor, que es ser como tú, ser separado para ti. Gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, eterno Padre, por este momento. Te pido que nos hables y nos sigas hablando, Señor mío. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Entonces, la semana pasada solo estudiamos del 13 al 16 un llamado a la santidad. Ahora vamos a ver del 17 al 21 una gran motivación, una razón por la cual pensar en esto. Como respuesta a esto que Pedro nos va a decir, uno debe buscar más y buscar más ser santo. Vamos a leer del 17 al 21. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Un gran ánimo, una gran motivación, una gran razón por la cual uno debe buscar esa santidad es pensar, entender y creer en la gran obra y sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Él hizo una obra maravillosa, Él entregó su vida por nosotros, Él hizo algo tremendo, la única forma en la que tú y yo podamos ser salvos, la única forma en la que tú y yo podamos obtener el perdón de Dios. Ese fue el camino, no había otra forma, en que el Padre pueda recibirnos porque nosotros somos los pecadores. Un inocente tuvo que morir por el culpable, por nosotros. Tú y yo, hermanos, merecíamos estar en esa cruz clavados. Y pensar en eso nos debe motivar realmente a ser más santo. Si no te motiva el pensar que Jesús entregó su vida por ti, que pagó un precio grandísimo por ti y por mí, es porque no estás valorando el gran sacrificio. Es la base. El hablar de Jesús en la cruz, el hablar del gran sacrificio que hizo por nosotros, es la base del cristiano. Es lo primero que aprendemos como cristianos, las bases que nos enseñan. Pero lo llegamos a escuchar tanto, hermanos, y tanto, y nos repite, Jesús murió por ti. Cada vez que hay una Santa Cena hablamos de la cruz, que llega a ser un tema tan común y le restamos importancia. A veces preferimos que nos enseñen de profecías, preferimos que nos enseñen de doctrinas difíciles de explicar, de versículos que no se entienden bien y cosas así que suenan tal vez más interesantes. Pero el centro del cristianismo, hermanos, es la muerte y la resurrección de Jesús, el gran sacrificio que Él hizo por nosotros. No el nacimiento, no la Navidad, sino su muerte, sacrificio y resurrección de Jesús. Esa es la base del cristianismo. Y ver el gran precio, todo lo que hizo por ti y por mí, nos debe motivar a vivir más santos. ¿Por qué? Porque Él hizo un gran sacrificio, hermanos. Él pagó un gran precio. Comenzamos a explicar un poco esto. Versículo 17 dice, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Habla de nuestro Dios como un Padre amoroso que juzga a todos por igual sin acepción de personas. Juzga a través de Jesucristo a todos los hijos de Dios. Somos igual de amados, igual de queridos a través de Jesucristo, que hizo su sacrificio en la cruz. Y juzgará a todos justamente, obviamente. Pero lo que es interesante acá, no
Esta palabra y si invocáis no es una condicional, hermanos, es una afirmación. En el original es una afirmación. A veces no lo traducen tan claro, hermanos, pero el original es como que, ya que ustedes invocan, es lo que está diciendo Pedro, ya que ustedes son hijos de Dios, que están invocando al Dios Padre, hagan esto. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son santos, ustedes son separados, ustedes invocan a Dios como Padre. Por lo tanto, a lo que vamos a ver ahorita. Lo que es interesante, hermanos, es que a veces parece una contradicción, pero vemos acá que Dios es un Dios Padre y también juzga. El juez y el Padre amoroso. Sí, los dos son Dios. Es un Dios de amor, un Padre amoroso, un Padre que recibe al Hijo pródigo, un Padre que perdona, un Padre que se preocupa, un Padre que provee, pero también es un juez justo. No hay contradicción. Es el Dios justo que en su santidad hará justicia y pagará a cada uno según sus obras. Pero también es el Padre amoroso que premia, que cuida y también corrige a los hijos. Pero también es el juez que un día habrá un juicio para toda la humanidad, y cada uno pagará según sus obras. Y si no recibieron a Jesús, obviamente irán al castigo eterno. Es duro ver y pensar en un juez justo. Pero Dios es un juez justo. Pero Él proveyó la salida para evitar ese castigo, evitar recibir lo que merecemos, que es el infierno. Dios nos dio a su Hijo. Y por lo tanto, como somos hijos de Dios, ¿qué dice acá? Condúzcanse, manéjense, sean conscientes, dice. Todo lo que hagan en este tiempo de peregrinación, Pedro habla mucho de eso, expatriados, peregrinación. Pedro habla realmente muchísimo, usa este término, extranjeros, dando a entender que el tiempo que vamos a estar acá es corto, no es tan largo. Y como es corto, aprovechémoslos al máximo para conducirnos, actuar de alguna manera que agrade a Dios. Cuando dice condúzcanse en temor, no es que estemos asustados. Ay, Dios me va a tirar un rayo. Ay, le tengo miedo a Dios. Seguro Dios me va a castigar. No, hermanos. El término temor es estar conscientes de que ese Padre amoroso que también nos corrige está en todo lugar. Y ustedes han podido experimentar, si han tenido un padre, han podido crecer con un padre, han tenido la bendición de tener un padre. Yo a mi padre, que ya está con la presencia de Dios, al cual agradezco muchas cosas, al cual estoy contento y siempre cuando pienso en él me motiva a buscar a Dios. Él me amaba, me amó mucho, me cuidaba, me quería, pero también me corregía. Y hay veces que mi padre me decía, Oscar, no hagas esto. Oscar, estás castigado. Oscar, no veas televisión a esta hora. Oscar, muchas cosas me prohibía. Y lo hacía por mi bien, porque quería que aprenda algo o porque quería evitarme que sufra algo. Entonces mi papá, cuando tenía que hacerlo, me corregía. Usaba la correa, usaba la vara, me daba en amor. A mí no me gustaba en ese momento, pero ahora que yo crezco entiendo que él en amor, como un padre amoroso, me corregía. Y obviamente le tenía un temor santo, el temor que habla acá. Cuando yo estaba haciendo algo malo y él no estaba feliz, tranquilo, haciendo algo malo. Pero pronto, ¡pum!, sentía las llaves de la puerta que se abrían. Yo ya conocía sus pasos, ya este es mi papá, porque conocía cómo caminaba. Temblaba todo porque sabía que si me descubría viendo algo que no debía ver o viendo en horas que no debía ver tal vez, porque estaba castigado, porque no era mi hora de hacer algo que me había prohibido tal vez, todo el cuerpo me temblaba porque sabía que venía y me podía corregir. Y muchas veces me chapó con las manos en la masa haciendo eso que no debía hacer y me llevó, me corrigió en amor, con paciencia, a veces con palabras, a veces con vara, y me corregía, hermanos. Y es algo que yo agradezco tremendamente, esa gran obra que mi padre hizo en mi vida y la de mis hermanos. Y por más que yo haya sentido ese nervio, ese temblar cuando sentía su presencia, yo nunca no fue un padre que nunca le hablaba. No, al contrario, yo tenía toda la confianza de ir y cuando tenía un problema de cualquier tipo, yo le contaba todo. Casi todo, yo podía acercarme a él y pedirle un consejo. Acercarme a él y abrazarlo, besarlo, darle cariño. Él me acariñaba desde niño. Me cargaba y jugaba conmigo.
Entonces, tenía esa parte del padre amoroso, pero también tenía la parte del padre de corregir. Y yo sentí ese temor, no de miedo de no acercarme a mi padre, sino de temor de que estaba haciendo algo que no le agradaba a mi padre, obviamente. Entonces ahí vemos el temor que debemos tener de Dios. Un temor es estar conscientes de que Dios está presente en todo momento, en todo lugar. Y no solo obedecer a Dios o buscar esa santidad, solo en momentos que está el pastor, o que está el líder, o que está mi esposa, mi esposo, no. En cualquier momento, en todo lugar, debemos buscar obedecer a Dios. Vamos a agarren sus Biblias, hermanos. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, yo no estoy ahí con ustedes. Y a pesar de que no estoy, ustedes se han mantenido y sigan así. A pesar de que estén solos en un lugar, Dios está con ustedes y Dios está presente y Dios lo ve todo. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que piensas. Por eso condúcete en tu vida, ocúpate en la salvación que Dios te ha dado, que Dios te ha regalado, porque no es algo por obras, pero tenga ese temor y temblor santo, de que cuando estás haciendo algo malo, obviamente vas a pagar consecuencias. El cristiano, cuando hace algo malo, no es normal. El cristiano, cuando cae en algo, siente un sentimiento de condenación, a veces de tristeza, se compunge de corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un temor y temblor de nuestro Padre que no le gusta lo que estamos haciendo. Y está bien si sientes eso, hermano. Oye, si no sientes nada cuando haces el malo, preocúpate, porque estás viviendo en el pecado y tal vez ni cristiano eres, hermano, o amigo. El cristiano verdadero, el cristiano que está creciendo en santidad, que ama a Jesús, que agradece todo lo que Dios ha hecho por él, cae, peca. Y a veces bien feo, de verdad. No estoy justificando, no estoy diciendo que lo hagas, pero el cristiano realmente cuando cae, o cuando está haciendo algo, o piensa hacer algo que no debe hacer, hay una convicción de pecado que es el Espíritu Santo que pone en nosotros para no seguir. Entonces eso es lo que Pedro quiere, que tengamos ese corazón, como decía Pablo acá también, a pesar de que no hay nadie, vivamos conscientes. Eso es temor de Dios, vivir conscientes de su presencia en todo lugar y en todo momento. Versículo 18. Condúzcase con temor y temblor. Busquen la santidad, dice Pedro. 18. ¿Por qué debemos buscar esa santidad? ¿Por qué debemos conducirnos con temor y temblor de Dios? ¿Por qué? Porque ustedes han sido rescatados de su manera vana de vivir. Dios los sacó. Esa palabra rescatado es sacar del mercado de esclavos. En la antigüedad había un mercado de esclavos. Iba un amo y pagaba un precio y te sacaba para que él sea su esclavo y para que lo atiendas, o a veces te dejaba libre. Esa es la idea. Jesús, Dios, nos rescató. Nuestra mala manera, esa forma de vivir hueca, sin sentido, sin propósito que teníamos antes, en la ignorancia que teníamos antes, estábamos cegados, estábamos en oscuridad, en camino al infierno. Éramos ataúdes andantes. No teníamos sentido en la vida, vivíamos solo el momento muchas veces, pero con estrés, con depresión, con vicios. Esa era la vida antes, hermanos. Y Dios nos rescató. Y para rescatarnos del mercado de la esclavitud, porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos hijos del diablo, como dice Juan, Él pagó un precio. Él pagó un precio para nosotros ser libres, pero libres para obedecerle. Libres para valorar el sacrificio y ese gran pago, ese costo, que el costo fue el costo más grande que se pudo pagar, fue la sangre de Cristo. Y a través de esa sangre podemos recibir perdón de pecados. Dice, hemos sido rescatados de la forma que vivíamos antes, que recibimos nuestros padres. Naturalmente recibimos esa manera de vivir. Así nuestros padres han sido los mejores, como el mío para mí fue el mejor padre del mundo, con sus errores y defectos, pero para mí fue un gran padre al quien respeto y siempre trato de seguir las cosas buenas que él hizo.
Pero a pesar de eso, de lo buen padre que fue, venimos con una manera vana de vivir, hueca, sin Dios. En general, sin Dios. Y, y Él nos rescató. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. No va el tesoro más grande que hay en este mundo, de plata, de oro, el carro más grande. No, nada te podía dar tu salvación. Tú no podías comprar tu salvación, así seas millonario, y pagarle algo a alguien para que te dé salvación y vida eterna. No, hermanos. El precio más grande no fue algo corruptible, algo que se acaba. No. Fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y pensar en esto nos debe motivar a ser santos. Acá está, mira, es el costo. 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero, está hablando del Antiguo Testamento. Como en el Éxodo se tuvo que sacrificar un cordero para que el pueblo judío salga, el pueblo de Israel salga sin que mueran sus hijos. Murieron los primogénitos del faraón, de todos los egipcios, pero los hijos de Israel no. ¿Por qué? Porque un cordero, su sangre fue pintada en las puertas y eso los protegió. Y a través de eso ellos pudieron recibir la salvación. Recordemos que Pedro, lo dijimos al inicio, usa muchas imágenes del Antiguo Testamento, para darnos una verdad espiritual, actual. Entonces, esa sangre preciosa, recordemos que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, hermanos, de Génesis hasta el último profeta, todo el Antiguo Testamento es una sombra que habla de Cristo. Todos son sombras, imágenes, que todo se cumplió en Jesús. Entonces, Jesús derramó una sangre preciosa, hermosa, que no tiene valor comparable con este mundo. Pero fue el precio más grande, el precio más costoso, precioso. Y Cristo, ¿sabes por quién lo hizo? Por ti y sin mí. Era necesario que fuera sin mancha, porque Él nunca pecó. Él nunca hizo nada malo. Y lo hizo por ti y por mí. Y si tú que escuchas en esta noche y aún no has entregado tu vida a Cristo, te digo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, amigo que me escuchas, señora, señor, que me escuchas ahorita? ¿Qué esperas? Mira lo que Él ha hecho por ti. Tú no tienes que hacer nada. Tienes que venir a Cristo. Y lo demás, el camino de santificación, el seguir a Cristo, es un proceso, como hemos dicho. Ven a Cristo, arrepente de tus pecados, renuncia a tu vida antigua y ven a Cristo, que lo que te ofrece Cristo es muchísimo mejor. Él pagó un precio para que tú y yo tengamos ese acceso. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él nos amó grandemente, hermanos. Él nos amó, ya estaba desde antes. Y nos amó antes y nos ama ahorita, hermanos. Y la mayor demostración de amor, como dice en Apocalipsis, un cordero manchado en sangre, hermanos. Y ahí está. Es algo que hizo en el pasado, pero ese amor sigue en el presente. Lo hizo por ti y por mí, hermanos. Mire qué tanto amor nos tuvo Jesús por nosotros. Qué tanto amor tuvo el Padre por nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos. 21. Y mediante el cual, mediante este amor, mediante este sacrificio, dice, el cual ustedes creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y hemos hablado las semanas pasadas de la fe y la esperanza, una esperanza real, una expectativa alegre. Y no está basado en mi alrededor, no está basado en mis obras, no está basado en mis circunstancias, porque si estaría basado en eso, hermanos, es una esperanza ficticia, una esperanza momentánea. Pero nuestra esperanza, nuestra fe está en Dios. Creemos en un Dios, aunque no lo hemos visto, como vimos la semana pasada. Pero creemos en ese Dios, creemos en el sacrificio inmenso que hizo Jesús por nosotros. Ahora te pregunto a ti. Eso fue todo lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora te pregunto a ti, cristiano, hijo de Dios, congregante de Calvary Chapel San Juan. Tú que escuchas este mensaje, ¿qué estás haciendo tú por Él? ¿Qué estás haciendo por Jesús? Bueno, hermano, me dirás, estoy escuchando la transmisión. Estoy congregando algunos domingos, algunos sí, algunos no. Y a veces uno piensa que hacer por Jesús, le estamos haciendo un favor a Jesús por congregar, hermanos. Dios quiere que le sirvamos, que separemos tiempo, que busquemos
hacer algo para Él, hermanos. Mira todo lo que Él hizo por ti. Mira todo el tremendo precio que pagó por ti. Ahora, ¿qué estás haciendo tú por Él? El pensar en este gran sacrificio, hermanos, debe ser una gran motivación para que nosotros crezcamos en santidad. Entonces, hermanos, continuamos. Ya hemos visto las dos primeras partes, un llamado a la santidad, una gran motivación, el sacrificio de Jesús, el precio grande que tuvo que pagar, su sangre preciosa, nos debe motivar. Cada día, hermano, cuando te sientes tentado a pecar, cuando te sientes tentado a vivir tu vida vana en ignorancia que vivías antes, cuando te sientes tentado a no venir a la iglesia por buscar las cosas del mundo, cuando te sientes tentado a pecar y dejarte llevar por tus bajas pasiones, piensa en el sacrificio que hizo Jesús por la cruz. Y si decides llevarte por eso, hermano, es porque no le das el valor. Valor, hermano. Valor y dale el valor realmente que merece ese gran sacrificio de Jesús por ti en la cruz. Y nos debe motivar día a día. Día a día. Las circunstancias, como la gente que escuchaba la carta de 1 Pedro, pueden ser difíciles. Podemos tratar de decir que tienes una razón para hacer las cosas malas, para alejarte de Dios, porque tu vida está en dificultades. Pero no, hermanos. Jesús hizo un gran sacrificio por ti y por mí, pagó un precio grande. ¿Qué hacemos por Él? Nos debemos motivar a eso, hermanos. Segunda parte, hermanos, sigamos. Ahora Pedro nos va a dar una forma en que este llamado que nos ha dicho que debemos ser santos, separados, en obediencia a Dios, nos ha dado una gran motivación, la mayor motivación, el gran sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahora nos va a decir cómo podemos demostrar este llamado que está gran motivado por Jesús en la cruz. ¿Cómo lo demostramos? ¿En qué forma práctica demostramos este llamado? Del versículo 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se cae y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por Él, por el Evangelio, os ha sido anunciada. Dice, cuando habla acá de obedecer la verdad, en versículo 22, habla de creer en Jesús. Escuchamos el Evangelio, escuchamos el llamado de Jesús, decidimos, tomamos la decisión de seguir a Jesús, y a través de esa decisión, a través de la elección que hizo Dios por nosotros y a través del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, Él nos purifica, nos limpia y somos aceptos delante de Él. El Espíritu obra de esa forma. Entonces, Él obra, Él nos ha purificado, Él nos ha limpiado, Él hizo una obra por nosotros, pero no solo para quedarnos con los brazos cruzados, no solo para ser egoístas y decir, wow, Dios me ha bendecido tanto que me ha salvado y que me siento privilegiado. Sí, sí somos privilegiados, sí somos bendecidos, hermanos, pero para hacer algo. Dios nos ha puesto en este mundo, nos ha puesto en una iglesia, nos ha puesto en una familia espiritual para demostrar esa salvación. La demostramos ¿cómo? Con el amor fraternal, el amor de hermanos, el amor cristiano, el amor que no espera nada a cambio, ese amor que recibimos del cielo, porque Él nos amó primero. Como dice Juan, también debemos amar al hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y amas a tu hermano y no puedes amar a tu hermano que ves? No se puede, hermanos. Uno ama a Dios y por lo tanto puede amar, puede perdonar, puede ayudar basado en ese gran amor de Dios. Entonces, por lo tanto, por la gran obra que Dios hizo por nosotros, ámense, no fingidamente, sino con entrañable, con un corazón puro. Amor fraternal, hermanos. Los cristianos en este momento estaban sufriendo muchísimo. Y tal vez puede que sea la circunstancia de algunos de ustedes, como ha habido épocas en la iglesia que ha habido un hermano enfermo, un hermano con necesidades económicas, un hermano con falta de cualquier cosa, como ha habido en todas las iglesias y ha habido en nuestra iglesia, y puede volver a haber ahora con el coronavirus, con la crisis económica y todo lo que pueda haber, hermanos.
Podemos estar viviendo cosas parecidas. En este contexto de Pedro, los cristianos estaban sufriendo. Estaban siendo rechazados por la sociedad. Como vamos a ir viendo en las próximas semanas, los esclavos sufrían abusos, los esclavos cristianos sufrían abusos de sus jefes. Las personas estaban sufriendo por parte de las autoridades también abusos, persecuciones. Las esposas sufrían con sus esposos no creyentes, eran rechazados, perdían muchas cosas, eran botados de la casa, tal vez eran insultados, calumniados, de muchas formas, hermanos. Entonces estaban sufriendo. La sociedad en general, las familias no creyentes, estaban rechazando, estaban mostrando su espalda y haciendo que esta gente cristiana, por seguir a Jesús, por obedecer, por buscar esa santificación, estaban siendo rechazados por la sociedad. Y necesitaban más que nunca, el amor y la aceptación de los hermanos. Y esto lo debemos tener claro, hermanos, siempre. La iglesia debe ser una familia que recibe a sus familiares con gran amor. A veces la iglesia parece un juicio. La gente no quiere a la iglesia porque los hermanos son chismosos. La gente no quiere a la iglesia porque los hermanos ni se preocupan por ellos. La gente no quiere a la iglesia porque parece un club social, que cada uno con sus grupitos, ¿no? La gente no quiere a la iglesia porque nadie se preocupa por nada y todos son tremendos pecadores y todo. Y el mundo muchas veces no ve esa unión, ese amor fraternal en los hermanos. No se ve esa preocupación, ese ayudar, ese estar unidos juntos, aunque seamos pocos hermanos, de cómo ayudarnos. Entonces, si hay hermanos que están sufriendo y cuando vienen a la iglesia necesitan recibir ese calor de iglesia, ese calor de tus hermanos que se preocupan y que los recibes, por más que seas esclavo, por más que seas abusado, por más que hayas tenido una vida dura antes, todos somos recibidos y nos abrazamos, nos queremos, nos preocupamos. Y ese es el amor que debemos mostrar, hermanos. Y ese debe ser la iglesia, un lugar donde la gente se puede refugiar de sus problemas de la calle, hermanos. Entonces, este amor fraternal no es solo cortesía, no es solo ser cortés, buenos días, buenas noches, no, es más que eso. No es solo simpatía, demostrarle buena cara, decirle qué tal, no es solo eso, no es solo una emoción y no es solo por un tiempo. Sí, uno debe ser cortés, debe demostrar simpatía, pero no hipocresía. Uno debe demostrar el amor también con emociones, con palabras. Pero todo esto no es momentáneo, todo esto es constante y firme y lo demostramos de muchas formas, el amor fraternal de hermanos, que es una demostración de santidad. Entonces, el amor fraternal, hermanos, es no fingido, como dice Pedro. O sea, que no es una hipocresía, no es porque el pastor me ve, no es para hacerme más conocido, no, es sin hipocresía. No tratas de imitar algo que no eres, ¿no? Es entrañable. O sea, esa palabra entrañable que Pedro habla acá es intensamente, constante, fiel, de corazón puro, o sea, es verdadero, es genuino, no es hipócrita. Ese es el tipo de amor que Pedro nos está llamando a dar a los hermanos. En 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En Juan 13:34-35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Sigamos, hermanos. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A través de creer, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y a través de esa palabra, el evangelio puro y santo que hemos escuchado, el mensaje de la salvación, nacimos de nuevo. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Acá está citando Isaías 40, ¿no? Habla de que toda la carne, todo lo que vemos en este mundo es pasajero,
es momentáneo. La mayor gloria del hombre es como la hierba, es pasajero. Se seca un momento, se cae, se acaba. Todo lo que tú puedas conseguir en este mundo, todo lo que tú puedas tener, todo lo que tú pones tu confianza en eso, amigo, hermano, escúchame, se va a acabar. Y si ya lo has experimentado, te puedes dar cuenta que muchas veces los negocios han quebrado en esta pandemia, que mucha gente ha entrado en bancarrota, que mucha gente ha muerto, que en quién o en qué tú confiabas tanto se puede perder de un momento a otro, porque con todo lo máximo que una persona puede tener acá se seca y se cae. Pero en algo que tú puedes confiar es en la palabra del Señor que permanece para siempre, versículo 25. En ese mensaje de salvación, en ese mensaje de glorificación, en esa herencia que vemos en su palabra, en esas promesas puras y santas. Esta es la palabra que se nos ha anunciado. Esta es la palabra del Señor que esperamos y anhelamos tener para siempre, hermanos. Y ahora vamos a ver la siguiente parte, hermanos. Ya hemos visto las primeras 3 partes, ¿no? Un llamado a la santidad. Y después Pedro nos ha motivado a ser santos. Nos ha dicho una forma práctica en el amor fraternal de hermanos que demostramos esa santidad. Y ahora, ¿cómo puedo crecer? Tú, Oscar, me has hablado de que comenzamos acá y tenemos que ir avanzando, tenemos caídas, pero tenemos que levantarnos y seguir así. Hay un gráfico la semana pasada. Si puedes, entra al Facebook, busca la semana pasada la enseñanza. Encontrarás prontito, espero antes de febrero, tenerlo todas las enseñanzas en YouTube de los domingos y los miércoles para que de repente sea más fácil encontrarlo en YouTube. Pero por ahora están en Facebook, hermano, así que entra. Y si no estuviste la semana pasada, para que entiendas lo que estamos hablando, puedes entrar y revisar la enseñanza, ¿no? Ahora, capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces vamos a 1 Pedro, seguimos. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Una herramienta. Dios no nos deja abandonados o solos. Vean ustedes cómo son santos. No, Él nos da una herramienta para crecer en santidad. Dice versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechando todas las cosas malas, y acá da una lista pequeña: malicia, engaño, hipocresía, envidia, todas las peleas, todas estas cosas, discusiones que vivíamos antes y eran normal en nuestras vidas, debemos desechar, debemos reconocer que esto es malo. Y si tú estas cosas, la mentira, el ser hipócrita, el ser envidioso, todo esto, hermano, es parte de tu vida, sácalo y deséchalo, porque eso no viene de Dios. Sácalo de tu vida. La palabra desechar, hermanos, habla de quitarse la ropa, prácticamente sacarse todo y pum, botarlo, porque es algo pesado, sucio, cochino, te deshaces de él. El verbo acá desechar está en el pasado, o sea, la traducción correcta es habiendo dejado, o sea, pero está diciendo, pero está afirmando algo ya. Ustedes, hermanos, ya lo dejaron. Y como ya lo dejaron, no debes volver a tales prácticas. En 1 Corintios 6 dice, ustedes eran así, envidia y homosexualidad y todas la lista de diferentes pecados, el pecado de la carne, todas las cosas, el fruto de la carne. Ustedes no deben volver a practicar esas cosas. Malicia, hermanos, habla de perversidad, el deseo de causar dolor, engaño, mentira, fraude, traición, hipocresía, fingimiento, cubrir el pecado bajo la apariencia de bondad. Envidia es celos de ver el bien del otro. Detracciones, habla de calumnias, murmuración, chisme. Mira, hermanos, acá no hay drogadicción, acá no hay alcoholismo, prostitución, adulterio, que son pecados tremendos, que son vergonzosos, que no se debe hablar de ellos y que tal vez tú no lo tienes en tu vida. Tal vez tú no eres alcohólico, no tienes problemas con el alcohol, tal vez tú no te gustan las discotecas, tal vez nunca has tenido problemas con las drogas, tal vez y muchos tal veces. Tal vez no las lisuras, tal vez eres un hijo respetuoso, tal vez, hermano, amigo, pero tal vez igual de malos son estas cosas.
que son a veces tan comunes en la iglesia, tan comunes en nuestras vidas, el que te moleste el bien del otro, el hablar chismes, el hablar de mentiras, engaños, el, causar dolor a otros, no me importa, yo le causo dolor, todo eso, hermanos, también con el alcoholismo, las drogas y todo eso que da vergüenza hablar, todo eso es igual de malo. Y todo eso, dice, debemos desecharlo. Y una vez que lo deseches, hermanos, pero te dice, ahora sí, te da una orden. Deseen, busquen, anhelen intensamente, tanto como un recién nacido que necesita de la leche materna para poder vivir y que si no le das llora, con esa intensidad, busca esa leche espiritual no adulterada, la sana doctrina, la palabra de Dios, la Biblia, que tú y yo tenemos la bendición de libremente poder abrir, leer, escuchar y estudiar su palabra. Y a través de eso vamos a crecer para salvación. Recuerden, la salvación en sí se divide en 3 partes: justificación, santificación y glorificación. Estamos hablando ahorita de la santificación. Acá Pedro está diciendo para que ustedes crezcan, sean más santos día a día. No está hablando de que te vas a ganar la salvación, porque la salvación claramente no es por obra, no es algo que tú puedas lograr. Tú creces en salvación porque estás cada día siendo más santo. La palabra desear habla de un anhelo profundo, intenso, como un recién nacido. Ahí está un recién nacido, ¿no? Un bebé que si no le das mucho tiempo llora y llora y no para de llorar hasta que se puede morir, hermanos, si no le das. Y así, con esa intensidad, con esa fuerza, tú y yo debemos anhelar. Acá no está hablando de nivel espiritual, porque a veces hay partes que hablan de niños espirituales como jóvenes que recién están comenzando. Para ellos sí, que ellos busquen a Dios. Yo ya estoy en otro grado, yo ya me gradué en el instituto bíblico, yo ya he pasado muchas batallas espirituales y de todas he salido. No. Sea tu grado espiritual y el tiempo que tengas en el Señor, debemos con la misma intensidad que un bebé desear. No habla de grado espiritual, acá habla del deseo intenso de día a día buscar al Señor en su palabra. En Salmos 1:2 dice, hermanos, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, como recién nacidos debemos desear esta leche que habla en el Antiguo Testamento. Pedro está otra vez hablando de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y cuando habla de leche en el Antiguo Testamento, habla de abundancia de bendición espiritual, habla de lógicos. La palabra espiritual es lógicos, que está hablando de la palabra, no adulterada, es que no tiene ni la más ligera mezcla ni de nada malo. No hay un fraude, no hay engaño. Entonces hay que tener cuidado de no recibir cualquier cosa de falsos profetas, falsos maestros que nos meten doctrinas malas, doctrinas de demonios, espíritus engañadores que han salido y hay en cantidad en internet, hermanos. Gracias a Dios, acá las Calvary Chapel y muchas iglesias buenas también, puedes escuchar el mensaje no adulterado, el mensaje correcto, el buen mensaje de Dios. Y busquemos ese mensaje lógico, espiritual, de abundante. Tenemos abundancia espiritual en la palabra. Entonces, les voy a dar algunas cositas que seguramente las saben, pero para hacer recordar cosas prácticas, cómo tú puedes crecer en santidad. Espero que lo apuntes. Primero, la lectura y meditación de la Biblia. Ahí están los versículos, hermanos. La oración, la adoración, la alabanza a Dios, el evangelismo, la comunión cristiana. Necesitamos todas estas cosas, hermanos, practicarlo constantemente, venir a la iglesia. Por eso, hermanos, te esperamos el domingo. Aún hay espacio, no te preocupes. Estamos con los protocolos, con el distanciamiento y todo. Ven tú, hermano, confía en Dios y practica, busca compartir la palabra, busca compartir tu fe. Eso te ayuda a crecer también. Adora al Señor, busca cantarle a Dios, ora día a día y lee y medita en la palabra de Dios. Y versículo 3 para terminar. Si es que habéis gustado la venida del Señor. Otra vez, estas condicionales, la mejor traducción es Pablo, pero no está como que consultando o haciendo una duda, no. Pero está afirmando acá. Ya que ustedes han gustado la venida del Señor, busquen, deseen, desechen esas cosas, desechen lo malo.
y desead lo bueno que es la palabra de Dios. Entonces, ya hemos acabado, hermanos, los 5 puntos, los 4 puntos diré, pero nos ha llamado, somos llamados como hijos de Dios, motivados por su gran sacrificio, a ser santos. Y demostramos esa santidad en la comunión, en el amor de hermanos. Y para poder crecer y cada día ser más santo y crecer en este caminar, necesitamos día a día la palabra de Dios. Tenlo presente, hermano. Este año, el 2021, no sé qué vendrá. No sé si habrá vacunas o no habrá vacunas. No sé si el coronavirus seguirá tan fuerte o de repente aumentará nuevas olas. Todo es incierto, hermanos. Como hemos visto, la flor es como la flor. Todo el mundo, todo esto es corruptible y todo se va a acabar y mañana puede pasar otra cosa terrible. Y por eso no confiemos en el trabajo, no confiemos en mis negocios. No, hermanos, esas cosas, todo eso se puede acabar. Trabajamos, nos esforzamos, nos preocupamos por nuestra familia, pero lo primero es buscar al Señor. Entonces, aférrate de lo incorruptible, aferrémonos y propongámonos, decidamos, dediquemos este año al Señor. Que este 31 de diciembre, estando ahí, no sé, en tu casa o trabajando tal vez, digas, este 2021, si el 2020 fue bueno, que sea mejor. El 2020 fue terrible con las cosas de Dios. Hablo de las cosas de Dios porque puede ser que tu año haya sido difícil con enfermedades y pérdidas, pero a pesar de eso has estado buscando a Dios, qué bueno, que sea mejor. Pero si tu año fue pésimo, alejado de Dios, no podíamos venir a la iglesia, te enfriaste por la cuarentena, que a muchos les ha pasado, que este año sea un año diferente. Te espero el domingo, te espero en la transmisión. Busca a Dios, busca a tu Padre que también es el juez justo, recuerda. Estemos con temor y temblor, conscientes de su realidad, buscando la santidad y creciendo con su palabra. Te espero el domingo, nos vemos y que pases un lindo año nuevo junto con tu familia. Ora al Señor, oren familia y oren para que Dios este año busquen más de Dios y seamos más usados por Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por darnos este mensaje. Tú nos has llamado a ser santos, porque tú eres santo, Señor. Y debemos anhelar, día a día buscar más esa santidad, día a día buscar más ser como tú, Señor. Tú nos has dado la herramienta principal, que es tu palabra. Queremos día a día meditar en tu palabra, queremos día a día estar apegados a tu palabra, crecer en santificación y demostrar esa santificación en el amor de hermanos. Que la iglesia sea ese lugar, Señor, en que los hermanos reciban calor de hermanos, que reciban amor, cariño, comprensión, no fingido, Señor. No momentáneo, sino constante, intenso. Ayúdanos a sacar cosas de nuestras vidas que debemos sacar. Ayúdanos a desechar totalmente este año, desechar todas esas cosas malas que hicimos en el 2020, Señor. Y que el 2021, Señor, sea un año para ti, un año para glorificarte a ti, Señor. No sabemos lo que pasará, Señor, pero sabemos que tú estarás con nosotros y sabemos a dónde vamos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús, Señor. Amén. 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 Hermanos, los quiero mucho. Otra vez, feliz año. Nos vemos el domingo. Chao.